Hola, empiezo con un buen cúter abriendo un agujero acá en la parte posterior de la calabaza. Cuando la calabaza esté bien lijadita con una lija de grano fino, dibujaré la imagen que se me ocurrió esta, y la recortaré por la raya con un buen cúter. Ojo, utilicen unos guantes, no se vayan a cortar. Terminaré esta manualidad de Halloween haciendo con un pedacito de tela un sombrerito que colocaré sobre esta rama acá arriba de la calabaza, y este proyecto, este hechizo de Halloween está terminado. Empiezo este hechizo recortando esta tabla en estas dos partes. Clavaré estos clavitos acá abajo, sobre los cuales después pegaré unas esferitas de madera. Y acá está otra pieza de Halloween que voy a estar reutilizando. Esta vieja calabaza la voy a recortar por la mitad y después la pegaré sobre la tabla con silicona caliente. Y para terminar este hechizo tengo acá un poquito de barniz de madera marrón con el cual mancharé la parte exterior de la calabaza y un poquito acá arriba, y también acá estas esferitas de madera que serán unos soportes para llaves, pues esto será un portallaves de Halloween. También voy a terminar haciendo una escobita para lanzar vuelo al próximo hechizo. Empiezo esta decoración, este tercer hechizo, pintando estas tazas, una blanca, una negra y una de color marrón con esmalte para metales.
Como en este video voy a estar reutilizando cositas, principalmente de Halloween pasados, voy a reutilizar estas calabacitas. Con la ayuda de un buen cúter recortaré esta parte acá. También las pintaré del mismo color de las tazas. Pegaré cada una de las calabacitas en cada una de su tacita coincidiendo con el mismo color. Después las voy a decorar de una forma mística con ramas secas que me fui a buscar al bosque, ramas que el otoño ha dejado, y voy a decorar como si fuera una bruja. Pegaré sobre un pedacito de cartón esta imagen que me copié ahí mismo de la pantalla de mi ordenador. Después, cuando la cola seque, la voy a recortar con un cúter, con una hojilla, con la ayuda de tijeras, con lo que yo tengo al alcance, pero intentaré recortar lo mejor posible sobre la raya del dibujo. Pegaré esta tela negra que tengo acá con bastante cola. La cola que estoy utilizando es cola para madera, y después del otro lado de la imagen haré lo mismo. Cuando la cola seque, recortaré el excedente al ras de la imagen, también lo más perfecto posible. Ojo, este es un trabajo de paciencia. Seguidamente, para terminar esta decoración, volveré a pintar toda la imagen con cola para madera. Después la voy a pintar en lo que la cola seque con esmalte negro, y casi esta decoración de Halloween está terminada. Casi, pero todavía no está, falta el casi. Y después de tanta cola para madera y pintura, la imagen queda durita como si fuera una tablita. Pegaré esta parte de esta pieza de madera por la parte de abajo de la brujita. Pegaré esta ramita acá para que la bruja pueda mezclar su hechizo en su caldero. Después yo voy a tapar esto acá con un pedacito de tela más, y pegan y cola y pintura, pero eso después, para que el video no se quede muy largo. Voy también a amarrar una cuerdita en la punta de esta piecita de madera para poder guindar esta decoración de Halloween. Y el video de decoraciones de Halloween reutilizando cositas ha llegado al final. Nos vemos en el próximo video. Chao a todos.